Muy buenas noches. Primeramente no los voy a saludar a todos. Muy buenas noches. Bienvenido a este martes del Antiguo Testamento. Y vamos a entrar hoy día a la tercera clase respecto al tabernáculo. En la primera clase nosotros estuvimos viendo una introducción, nos situamos en el monte de Sinaí, o también conocido como el monte de Oreb, en donde vimos este contexto en el cual se entregan durante 40 días y 40 noches no solamente las leyes en sí, sino que también todo lo que es el tabernáculo es entregado en estos 40 días. Y ya estudiamos los implementos. ¿Se acuerdan la clase anterior? Nosotros vimos los implementos, estuvimos viendo 6 elementos que están dentro de este tabernáculo, partiendo por supuesto por el arca del pacto, que es uno de los elementos más importantes. Si queremos hacerlo más en detalle, en realidad es el propiciatorio, el elemento más importante del tabernáculo, en donde el Señor iba a morar con su pueblo y por donde se iba a hacer la remisión de los pecados una vez al año. Y de ahí, desde adentro hacia afuera, se fue nombrando todos los elementos, la mesa de los panes de la proposición, también hablamos del candelero, el menorá, conversamos sobre el altar del incienso, que está justo pegadito donde está el velo, donde vamos a situarlo el día de hoy. También hablamos sobre el altar de los holocaustos o el altar de bronce, y también sobre un lavatorio, ¿verdad? Que está también donde los sacerdotes se podían lavar y para realizar todos los servicios. Y también estuvimos haciendo una muy buena similitud de esto con el Nuevo Testamento y lo que significa hoy en día para nosotros. Habiendo, por lo tanto, habiendo estudiado los elementos del tabernáculo, ahora el Señor va a pasar a contarnos cómo tiene que construirse esta tienda de campaña o esta tienda donde va a morar el Señor. Esta tienda fue entregada por un mandato divino, es decir, todas las instrucciones, cómo se tenía que hacer, fue entregado de parte del Señor, de parte de Jehová. Y todas estas instrucciones que se dieron para el tabernáculo, y que son bastante largas, de hecho acá no vamos a leer todos los versículos, sino que voy a ir hacia un resumen más que nada, podemos ir después y comprobar esto en las escrituras, pero tratando de resumir un poco también el estudio, todas estas instrucciones de la construcción del tabernáculo terminan, cuando lees el final de las instrucciones, terminan con un tremendo sello, termina con un texto clave que está en el libro de Éxodo, en el capítulo 26, en el verso 30, que dice, y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Por lo tanto, esta frase, este versículo que Jehová le dice a Moisés como ordenanza, por muy diestro que fuesen los artesanos, porque obviamente van a haber personas que van a construir, que van a crear, por muy diestro que fuesen los artesanos, nada de lo que se construyó debía ser dejado a creatividad humana. La tendencia que iban a tener los israelitas es muy alta, muy probable, muy alta probabilidad de que ellos hubiesen terminado generando algún tabernáculo con figuras humanas. Es lo que ellos conocían desde el faraón, es lo que ellos habían visto siempre, todas estas imágenes con cuerpo de hombre y cabezas de animales, y una serie de cosas que en realidad si tú le dejabas a los israelitas hacer algo a diestra y siniestra, la verdad que iban a terminar armando algo según la arquitectura o el arte egipcio. Pero acá lo que quiere el Señor es darle una forma de construcción que sea propia de su pueblo y que no tenga simbolismo ni tampoco elementos físicos que asemejen a la cultura egipcia. Por ende, este versículo que dice, tienes que hacerlo como se te mostró en el monte, eso deja fuera, por lo tanto, cualquier creatividad, aunque tuviesen la mejor intención los israelitas de confeccionar algo bonito para Jehová, la verdad es que el Señor iba a dejar bien en claro cómo tenía que ser esta estructura. De hecho, toda esta estructura, como comentábamos, fue confeccionada con el objetivo de ser transportada. Tenía que ser muy bien hecha de tal manera que tuviese este formato de plug and play, de desenchufar y enchufar de nuevo, de poder peregrinar en el desierto y poder moverse de forma rápida. Ya estudiamos en un versículo en donde cuando la nube se movía, el tabernáculo tenía que moverse, cuando se detenía, el tabernáculo tenía que armarse. Por lo tanto, estaban a la espera del movimiento de Jehová a través de la nube, y cuando se movía tenía que ser todo desinstalado rápidamente.
Éxodo capítulo 26 pasa de hablar del mobiliario, que es lo que ya estudiamos, y comienza ahora entonces a hablar sobre el tabernáculo en sí, el tabernáculo en sí mismo. Primero habla sobre las cubiertas del tabernáculo, que es la tienda en sí, todo lo que está en la parte exterior, lo que hace este cuadrado de tabernáculo o rectángulo. Después habla de la estructura exterior de la tienda y finalmente termina hablando sobre los dos velos. Fíjate que es difícil encontrar en el Antiguo Testamento respecto a la tierra o, por así decirlo, al piso que tiene la tienda. De hecho, Éxodo en ningún momento señala qué cosa hay en el piso, pero en una breve descripción que está en el libro de Números, en el capítulo 5, en el verso 17, se menciona de que el tabernáculo estaba descubierto en la parte del piso. Por lo tanto, es bueno imaginarse el tabernáculo con tierra en la parte inferior, considerando que están en el desierto y lo montaban encima, ¿no?, del terreno donde ellos llegaban. El interior del tabernáculo es muy, muy bonito y en realidad es muy difícil apreciarlo en las fotografías como tal, porque el capítulo 26 completo te va a contar sobre cómo tienen que ser todas las telas que están una sobre otra. De hecho, en el capítulo 26, en el verso 1, dice sobre este tabernáculo, dice, harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. Son varias capas. Ahí yo le muestro una fotografía que es un muy buen resumen de todas las capas que tenía, y cada una de estas capas tenía un color en particular. Pero esos colores, por supuesto, no se ven a simple vista, sino que de alguna forma la gente los podía ver cuando se desarmaba en sí el tabernáculo. Pero eran colores internos y completamente privados. De hecho, en el interior del tabernáculo había muchas figuras de querubines, por supuesto, representando lo que había en el arca del pacto. Pero estos querubines solamente los veían los sacerdotes, no era para el exterior, sino que estos querubines estaban mirando hacia el interior. Y eso también hace que el tabernáculo sea una estructura muy oscura. No tiene tragaluz, no tiene lugar donde le entre luz. La única luz que tenía, en este caso, el lugar santo, era el menorá o el candelabro. Era lo único que proporcionaba la luz. Todo el resto era plena oscuridad y un lugar que en realidad te entrega un poco la idea también de un misterio, ¿no? Cuando hablamos de este lugar santísimo, no tenemos ahí ningún tipo de luz. Por lo tanto, es una obra muy oscura, muy tapada, muy protegida. Nadie podía ingresar, por lo tanto, romper, tratar de entrar por el costado, una especie como si fuese como un asalto, la verdad es que era casi imposible, por la cantidad de capas que tenía toda esta estructura del tabernáculo. Y por supuesto que lo más interesante cuando el Señor explica cómo tiene que ser el tabernáculo, cómo tiene que ser esta tienda, finaliza el Señor generando esta tremenda separación, que creo que es un texto tan importante en el libro de Éxodo, porque viene uno de los momentos más principales, uno de los momentos que tiene mayor simbolismo, y que es al final del capítulo 26 de Éxodo, que dice, también harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, será hecho de obra primorosa con querubines. Eso es interesante, este velo tiene querubines por fuera. Ahí en la fotografía no aparece, pero si ven en la fotografía anterior que les coloqué, pueden apreciar que está muy bien dibujado, ¿no? El hecho de que tiene figuras de querubines este velo. Muy bien. Entonces, como dice el verso 31 que estamos leyendo, será una obra, hecha una obra primorosa con querubines. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo que dice os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio, ¿dónde? En el lugar santísimo. Es como cuando uno ve a veces en televisión cuando se genera una obra arquitectónica y colocan la última pieza, la pieza que da este broche de oro, la pieza que realmente consolida toda la estructura, que da todo el significado. Y vemos que este elemento es un velo que hace una separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santo se queda con el candelabro, se queda con el menorá,
pero el lugar santísimo se queda a oscuras. No tiene luz, nadie sabe lo que hay adentro y durante un año nadie sabe lo que hay adentro ni lo que sucede adentro. Lo único que lo ha visto ha sido el que construyó el arca del pacto y por supuesto el sumo sacerdote. Cuando fallece la persona que construyó el arca del pacto, y desde ahí en realidad la única persona que veía y entraba al lugar santísimo era el sumo sacerdote y conocía por lo tanto cómo era el arca del pacto. Mientras eso no sucedía, la gente se le contaba lo que era y tú podías preguntarle a las personas cómo es el arca del pacto. Mira, en realidad por lo que me han contado, pero obviamente nadie lo veía. Por lo tanto, este velo genera una tremenda separación entre lo que es la morada del Señor y su pueblo. Si bien el Señor mora con su pueblo a través de los querubines, pero no vive dentro de su pueblo. No sé si captamos la diferencia. Está con el pueblo, sí, sabemos que está ahí, pero aún así no lo podemos ver, aún así no lo podemos tocar. Sabemos que está presente, pero no está conmigo todavía el Señor, porque está en un lugar que solamente uno puede entrar una vez al año. Con respecto al velo del templo, que por supuesto tiene un tremendo simbolismo cuando el Señor Jesús muere, Coy Roper, uno de los comentaristas que estoy usando para estos estudios, comenta algo muy peculiar y él dice: la oscuridad y silencio del lugar santísimo, según lo definía el velo, hablaba del misterio y trascendencia esencial de Dios, y a la vez que proclamaba las buenas nuevas de que el Dios de la creación había escogido estar presente con su pueblo en el lugar santísimo, pese a que era invisible, estaba ahí. Por eso les decía yo que da esta sensación de que está y no está. Sabemos que está ahí el Señor, pero aún así no lo podemos ver, no lo podemos tocar, está en un lugar privado. Y le genera al lugar santísimo un gran momento de escepticismo, de lugar de importancia, al ser oscuro y por supuesto al ser silencioso. Sobre el velo del templo también comenta James Burton en uno de sus libros de Éxodo, y él comenta lo siguiente sobre el velo. Este velo simboliza los misterios del Antiguo Testamento. El propósito del velo era esconder, ocultar, negar el acceso. Y mientras el velo estuviera en su lugar, muchas de las enseñanzas claras del Antiguo Testamento permanecerían ocultas en oscuridad. Cuando se rasgó de arriba abajo en el momento de la crucifixión de nuestro Señor, entonces representó al Cristo revelado. Eso es para el judío el velo. Sabemos que Dios está ahí, pero se me niega el acceso. No puedo verlo, no puedo estar con Él. El Señor tampoco puede estar conmigo. Se niega más el acceso cuando entendemos de que las personas que tenían deficiencias físicas no podían ser sacerdotes, que las personas tenían que poner un animal que fuese sin defecto, que Él era más santo y puro que yo. Por lo tanto, tenía que haber alguien que pudiese expiar por mí las culpas, y en este caso un animal sin defecto. Por ende, si bien es un momento, es un tabernáculo que tiene por supuesto la intención de que conozcan que el Señor mora con ellos, aún así tienen muchos elementos que hablan de separación, que hablan de distancia. Y es importante reconocer esto porque eso nos ayuda, por lo tanto, a abrazar mejor aún las promesas del Nuevo Testamento. El Señor está ahí, pero aún hay elementos que marcan separación. Y el elemento emblemático de esta separación es el velo, niega el acceso. En el libro de Éxodo comienza, por supuesto, a ordenar un poquito estos elementos que ya nosotros estudiamos. Aquí yo les muestro una representación, no es a escala, simplemente tiene los espacios para poder marcar los lugares. Y ya nos damos cuenta de que el tabernáculo en sí tiene dos lugares, que es el lugar santo y que es el lugar santísimo. Ese es el tabernáculo. Y también está una limitación, una especie de cierre perimetral, podríamos decirle, que se le conoce como el atrio exterior. Y vamos acá en pantalla a ordenar los elementos que estudiamos el martes pasado, comenzando por supuesto por el arca del pacto. El arca del pacto se encontraba solo, de forma exclusiva, en este lugar santísimo, separado por supuesto por el velo. Al frente del velo, recordemos que tenemos el altar del incienso, que era el lugar en donde el sumo sacerdote ofrecía incienso al lado del altar,
y que estos dos elementos, el arca del pacto y el altar del incienso, eran utilizados en el día de la expiación. Recordemos que leímos en Levítico 16 que esparce sangre en el arca del pacto dentro del lugar santísimo, pero también esparce sangre entre los dos cuernos que está en el altar del incienso. La mesa de los panes de la proposición está en ese costado, entrando al templo, en el lugar santo, a mano derecha. Ahí se encuentra la mesa de los panes de la proposición a un costado, no en el medio, no en cualquier lugar. El Señor dijo que en ese lugar tiene que estar ubicado la mesa de los panes de la proposición. Y el menorá, como ya han visto dentro de las fotografías anteriores, se encuentra al frente, y ese es el que tenía este aceite de oliva, de tal manera que no generara humo ni tampoco suciedad en el ambiente, sino que era una luz muy tenue y muy bien hecha para este lugar que está encerrado. El altar de bronce se encuentra en el atrio exterior, que es donde se generaban todos los sacrificios diarios. Habían sacrificios que se generaban en las mañanas y en las tardes, más todos los sacrificios que Levítico del 1 al 7 recalca que podían hacer los judíos. Y vamos a hacer aquí un poquitito de espacio porque también tenemos la fuente de bronce, que es donde ellos se iban a lavar sus manos para poder iniciar todos los servicios dentro del templo, y también muchas partes de los animales también eran lavadas ahí en la fuente de bronce. Esta ubicación está muy bien detallada en el capítulo 40 de Éxodo, desde el verso 18 hasta el verso 25. Teniendo instalado el tabernáculo, vamos a ver quiénes utilizaban el tabernáculo, y en este caso son los sacerdotes. Los sacerdotes también se les entregaron instrucciones sobre cómo ellos tenían que vestirse, cómo ellos tenían que oficiar dentro de este tabernáculo. De hecho, se le ordena a ellos tener vestiduras reales. En Éxodo 28:2 dice: y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Como dato anecdótico, estas vestimentas que se les construye a Aarón como sumo sacerdote y la ropa que utilizan los sacerdotes va a ser pasada de generación en generación. Fallece Aarón y su sucesor, que fue uno de sus hijos, toma esta ropa, la viste y la sigue utilizando. Es decir, por una sola vez se construyen, por una sola vez se santifican, e iba a ser utilizado de generación en generación. Y sin duda es ropa de honra y hermosura. Lo más peculiar que tiene la ropa de los sacerdotes, a mi parecer, es precisamente el efod, que es la parte pectoral. Y ahí encontré una muy buena fotografía sobre cómo es el efod. Dice Éxodo 28, del 15 en adelante: el pectoral, para impartir justicia, lo bordarás artísticamente con oro, púrpura, carmesí, escarlata, lino fino, como hiciste con el efod, y será doble y cuadrado, de 20 centímetros de largo por 20 de ancho. Engarzarás en él 4 hileras de piedras preciosas. En la primera pondrás rubí, crisólito y una esmeralda. En la segunda, turquesa, un zafiro y un jade. En la tercera, un jacinto, un ágata y una amatista. Y en la cuarta, topacio, un ónice y un jaspe. Engárzalas en filigrana de oro, dice. Deben ser 12 piedras, una por cada uno de los 12 hijos de Israel. Cada una de las piedras llevará grabada como un sello el nombre de una de las 12 tribus. Así que cada una de estas piedras representa a las 12 tribus. No encontré ningún texto bíblico que me pudiese responder qué piedra representaba a qué tribu. Muchas personas simplemente lo dan por el orden clásico de las tribus de Israel y les dan ese orden a cada una de las piedras. Pero cada una de las piedras tenía escrito el nombre de las 12 tribus de Israel. Y habla sobre este pectoral para impartir justicia, porque recordemos que ahí está el Urim y el Tumim. En la palabra hebrea, esta frase dice que es el Maseh Mishpat, que es la obra de juicio. Muy bien. Así que esta es la forma cuadrada que tenía el sacerdote, donde lo tenía que usar, y tenía los nombres de las 12 tribus de Israel en cada una de las piedras. Con respecto al Urim y el Tumim, ¿dónde van? Dice el capítulo 28 de Éxodo: y llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel
en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entra en el santuario por memorial delante de Jehová continuamente. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Por lo tanto, todo lo que hacía el sumo sacerdote, todo lo que él ministraba, llevaba el efod, que por supuesto impartía el juicio y representaba las 12 tribus de Israel. Así que si vemos por ahí en el libro de Apocalipsis un nuevo nombre escrito en piedra, de hecho en Ezequiel hay mucho de esto también. Si no mal recuerdo, el templo que ve Ezequiel, también las piedras llevaban los nombres de las tribus de Israel, y que tiene esta misma representación. Se repite nuevamente en las piedras de ónice que llevaba el sumo sacerdote. Dice, y tomarás 2 piedras de ónice, ahí pongo una fotografía de cómo son las piedras de ónice, y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. Por eso es que les decía yo de que el orden de las piedras lo utilizan en base al orden del nacimiento de los 12 hijos. Y pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del efod, para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová, sobre sus 2 hombros por memorial. Y algo re interesante de la vestidura de los sumos sacerdotes son estas pequeñas campanitas, que no sé si en algún momento yo se las comenté, pero acá vamos a leer los versículos, que está en el mismo Éxodo 28. Dice que en torno al borde inferior del manto pondrás granadas de púrpura, carmesí y escarlata, alternándolas con campanillas de oro. Si ven ahí en la fotografía, logran verlo, hay algo de eso dibujado. Por todo el borde del manto pondrás primero una campanilla y luego una granada. Aarón debe llevar puesto el manto mientras esté ejerciendo su ministerio, para que el tintineo de las campanillas se oiga todo el tiempo que él esté ante el Señor en el lugar santo, y así él no muera. Debido a que nadie podía entrar al lugar santo y por supuesto, sobre todo al lugar santísimo, yo creo que eso es lo más importante. La idea era saber si el sumo sacerdote estaba haciendo bien su trabajo. Cuando llegaba el día de la expiación y entraba el sumo sacerdote, en este caso al lugar santísimo, con esta vestimenta que está relatando aquí Éxodo, tú simplemente no lo veías, por lo tanto escuchabas si él se estaba moviendo y estaba haciendo todo el acto que el Señor le dijo de forma exacta. Si él llegaba a equivocarse en salpicar mal la sangre o en realizar algún mal movimiento, las campanillas dejaban de sonar. Por lo tanto, ahí te dabas cuenta que el sumo sacerdote había cometido un error. Por lo tanto, había muerto. Porque recordemos que realizar algo mal en estas fechas, el Señor es tajante, y el Señor aquí es ley pareja para todos. Si el pueblo comete un pecado, el pueblo muere. Si el sumo sacerdote comete un pecado, también muere. Ya lo vimos con Nadab y Abiú cuando ocuparon el incienso extraño. Así que estas campanillas permitían saber si es que el sumo sacerdote se estaba moviendo y que efectivamente no se había equivocado. Yo no sé cuántos de nosotros quisiera ser sumo sacerdote con estas características. En donde hay una presión, que cada vez que tú te mueves hay un ruido para justamente decirle a la gente que estás vivo y que estás haciendo las cosas bien. Por lo tanto, como sumo sacerdote, tenías que estar completamente consagrado, apartado para el Señor, para entender todas las cosas que tenías que hacer. De hecho, parte de la vestimenta de los sumos sacerdotes, ellos tenían una placa en su frente. Dice, haz una placa de oro puro y graba en ella a manera de sello, consagrado al Señor. Esta placa estará siempre sobre la frente de Aarón, para que el Señor acepte todas las ofrendas de los israelitas, ya que Aarón llevará sobre sí el pecado en que ellos incurran al dedicar sus ofrendas sagradas. Esto también es un dato que olvidamos un poco de la vestimenta del sumo sacerdote. Él tenía una placa en su frente que decía consagrado al Señor,
Por lo tanto, hagámonos la imagen, como cuando el sumo sacerdote entraba, iba en su frente diciendo consagrado al Señor, apartado para el Señor. Junto con eso, llevaba los nombres de las 12 tribus de Israel en su efod, llevando todos los pecados y representando a toda la nación de Israel. Era un representante de la nación de Israel. Eso es lo que era el sumo sacerdote. Junto con eso, llevaba las campanillas, en donde tenía que hacer las cosas exactamente como el Señor le había dicho. Que sin duda esas son las características de los sumos sacerdotes que somos nosotros hoy en día. Para ir terminando el estudio de hoy, la consagración, cómo una vez que estuviese todo esto preparado, cómo se iba a consagrar para iniciar el ministerio, cómo se iba a dar la inauguración al tabernáculo y a los sacerdotes. Vamos ahí, no lo tengo en pantalla, así que lo invito a que lo vean en sus Biblias, en el capítulo 30 de Éxodo. Estoy buscando acá en mi Biblia, Éxodo capítulo 30, del verso 34 al verso, Éxodo 30 al 22 primero, del 22 al 33. Y dice así, habló más Jehová a Moisés diciendo, tomarás especias finas de mirra excelente 500 siclos y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500 según el ciclo del santuario y de aceite de olivas un hin. Fíjate, bien detallado lo que tenía que hacer en términos de medidas y en términos de una receta, ¿no? Porque ¿qué dice el 25? Y harás de ello el aceite de la santa unción. Superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Con él ungirás, ¿qué cosa? El tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente y su base. Mira, lleguemos hasta acá. ¿Qué se tenía que hacer con este aceite de la santa unción? Se tenía que ungir todos los elementos del tabernáculo, detallados, ¿verdad? Muy bien desde el verso 26 al verso 28. Y verso 29, así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Es decir, todas estas cosas eran completamente apartadas para un uso divino, no se podían usar para cualquier cosa. En el verso 30 dice también, con este mismo aceite de la unción, dice, ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Por lo tanto, cada vez que se hacía un relevo, ¿no?, del sumo sacerdote o de sacerdotes, tenían que tomar este aceite que se llama de la santa unción para iniciar sus ministerios. En el verso 31, gran advertencia, y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es, y por tanto lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Así que este aceite era hecho solo y únicamente en los momentos de consagración. Nadie en el pueblo, aunque tuviese la receta, podía replicar o cocinar, no sé cómo podemos decirle, ¿no?, este aceite y tener que replicarlo. En el verso 34, sobre la consagración del templo, dijo además Jehová a Moisés, toma especies aromáticas, estacte y uña aromática, y gálbano aromático e incienso puro de todo en igual peso. Y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti, os será cosa santísima. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición, te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo.
Así es el incienso que iba a utilizar el sumo sacerdote. Por eso es que también entendemos mucho lo que pasa con Nadab y Abiú. Había ciertas características que tenía que tener este incienso. Y de hecho el Señor prohíbe que este incienso sea replicado por alguien del pueblo. Ni el aceite ni el incienso eran elementos completamente santos. Y yo sé que mientras hemos estado conversando este punto de los sumos sacerdotes, recordamos un tremendo versículo que está en Primera de Pedro, en el capítulo 2, del versículo 9 al 10, que dice, el apóstol Pedro, dice, mas vosotros, es decir, nosotros los cristianos y cristianas, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Sabemos de que todo lo que hemos conversado sobre los sumos sacerdotes, lo que está escrito en nuestra frente, el Señor, una vez que nosotros nos bautizamos, somos este linaje escogido. El Señor coloca en nuestra frente santificado para el Señor, apartado para el Señor. Junto con eso, tenemos como real sacerdocio que cumplir todas las instrucciones que el Señor nos entrega, debido a que tenemos que asemejarnos a este sumo sacerdote con todas las labores que él realizaba. Somos, por lo tanto, una nación santa. El Señor mora en nosotros y fuimos un pueblo adquirido por Dios. Así como el Señor llamó a Israel no teniendo ninguna forma atrayente para el Señor, pero lo hizo porque el Señor en su característica ama, el Señor también nos llama a nosotros y nos adquiere como parte de su pueblo. Es lo que dice el versículo 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Nosotros éramos los hebreos en Egipto, nosotros estábamos en la esclavitud, no éramos pueblo, y el Señor a través del bautismo nos llama a ser y nos convierte en pueblo de Dios. Antes no alcanzábamos la misericordia, pero ahora sí logramos alcanzar la misericordia. Y ese fue el tremendo regalo que primero le hizo Jehová a su pueblo. Le mostró el tabernáculo para que ellos pudiesen alcanzar misericordia. Y nosotros hoy en día tenemos el bautismo y tenemos la redención de nuestros pecados como el verdadero camino para poder alcanzar la misericordia. ¿Qué vimos hoy día entonces? Hoy día estudiamos sobre la estructura del tabernáculo, sus interiores, dónde están ubicados cada uno de ellos, cómo se vestían los sumos sacerdotes para ministrar y la santidad de todo este complejo, ¿no?, que vemos ahí en pantalla. Lo que vamos a estudiar en la próxima clase, que va a ser la última respecto al tema del tabernáculo, vamos a ver entonces la inauguración del tabernáculo como tal, sus inicios, y por supuesto, algo que ya nos compartió un poco nuestro hermano Efraín, vamos a hablar por ende los simbolismos, cómo cada uno de estos elementos tiene un profundo simbolismo en nosotros y en el cristianismo. Y eso lo dejaremos para la próxima clase. Le agradezco a todos por su atención. Recordarles que todas estas clases las estamos subiendo en nuestra plataforma de YouTube, que yo sé que ya muchos están inscritos y sirve, por supuesto, para compartirlos con otros hermanos o con la hermandad donde ustedes se reúnen cada día domingo. ¿Ok? Así que muchas gracias, hermanos, por su atención.